Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente tu servidor Ricardo Morales en este tiempo devocional, muy contento y agradecido como todos los lunes de poder compartir este tiempo de devocional. Sabes, este tiempo de conquista y como nuestro pastor compartió este domingo y nos hizo ver, este año se habló todo el año de conquistar, de avanzar, de transformar, de esa parte en nuestras vidas en la que Dios nos lleva a reflexionar en qué tenemos que cambiar, qué tenemos que transformar, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que eliminar, cómo tenemos que sanar, cómo tenemos que hacer para dar un paso adelante, dar un avance en nuestras vidas. Y este domingo Dios no se quedó con nada de eso, al contrario, Dios nos llevó algo igual que impactó mi vida y recordó algo en mi vida que solo Dios sabe hacer, que es cuando Él habla a través de su palabra y hay veces nos hace cosas que hagamos tal vez para el ojo humano, para muchos pensamientos que tal vez tú y yo podemos razonar, pero cuando es hablado a través de la palabra y es con fe, puede salir fuera de la caja de lo racional, puede salir fuera de la caja de lo que nuestro conocimiento puede decir, pero la palabra de Dios es la que da y da esos pasos de fe en nosotros. Y de eso habló nuestro pastor. En la parte de la conquista hay cosas, y eso de hecho fue el primer punto que compartió este domingo. Yo te invito, como todos los lunes, a que busques también esa conferencia en la que Dios compartió a través de la voz de nuestro pastor, porque sé que así es. Dios habló a través de la voz de nuestro pastor y ese punto a mí me impactó y me hizo recordar algo que en mi vida fue, y tal vez yo lo he compartido en algunos otros devocionales y hoy te lo quiero compartir. Nuestro pastor daba un ejemplo de que cuando Dios habla, aún en esas cosas que pueden ser irracionales, Dios transforma, Dios hace cosas milagrosas. Y él compartía el ejemplo de un testimonio de un libro que leyó de una persona que compartía su ejemplo de cómo esa persona, que antes de que fuera pastor fue una persona que fue a compartir a un lugar y que en la madrugada Dios le habló que tenía que ir a tal calle con una calceta de un color y otra de otro color porque Dios iba a hacer algo. Él no sabía qué, y a la persona con vergüenza fue y le tocó: oye, perdona, pero necesito que me prestes esto y esto, pero necesito también que me lleves a este lugar. Dios me está hablando. Y Dios hizo un milagro, una persona que con él compartía, que ya no voy a decir más para que sea como incertidumbre y tú puedas buscar esa charla, porque Dios hizo ese gran milagro, pero puso un ejemplo muy claro, que hay cosas muy específicas que da Dios, que pueden decirse locas, que pueden decirse ante las razones, no sé, pero tú das ese paso de fe y tú vas y conquistas con eso. Y sabes, yo el ejemplo que te quería compartir fue algo que Dios puso en la fecha de mi matrimonio. Yo, haciendo mi devocional, estaba leyendo el libro de Esther y Dios me hablaba en el libro de Esther, pero Dios me llevaba que los días que decía esa parte del libro, no quiero compartir todo el contexto para no alargar, pero me llevaba a traducirlo en semanas y eso daba en el mes de octubre. Y luego me palpitó mi corazón y dije: Dios, ¿qué estás hablando a mi vida? Y en eso regreso, porque como que no creía eso, o sea, decía, está como muy loco. Y no sé en qué artes, en mi desesperación, en mi emoción, en mi palpitar, pero yo sé que Dios no se equivocaba. Abro un libro después, que era el de Nehemías, leyendo el mismo libro, pensando que estaba en Esther, pero estaba en Nehemías. Y luego en Nehemías, en ese mismo libro, hablaba del día que se celebraban unas fiestas en el 14º del mes. Y yo dije: Dios, a ver, ¿cómo? Y ya en eso veo y dije: no, el libro que estaba leyendo era Esther y luego me voy a Nehemías. ¿Cómo, Dios? Y en eso dije: Dios, si tú estás hablando de la fecha de mi matrimonio, si estás diciendo que son esas semanas y luego estás diciendo que el 14º del mes, y esas semanas traducían a ese día, se iba a octubre. Y decía el 14º, si el 14 de octubre es sábado, y creo que es lo que tú estás hablando en mi vida.
Y, ¿sabes? Conquisté la fecha de mi matrimonio, lo hice con mucha fe, Dios abrió las puertas, Dios hizo cosas sobrenaturales y pude casarme en esa fecha. Es una cosa loca, una cosa en el que tú tal vez en tu razonamiento, en mi razonamiento, hoy todavía lo digo, ¿cómo fue así? Sabes, Dios hace eso y Dios hay veces nos lleva a dar pasos de fe, pero tienes que estar conectado a su palabra. Y sabes, hay momentos en el que la rutina, en que las cosas nos quieren absorber, el día a día, la presión, las dificultades, pero no nos cansemos de alzar la voz, buscar nuestro rostro conectado a Dios, y creo que Dios conecta con nosotros y Dios hace cosas sobrenaturales y dirá cosas sobrenaturales en este tiempo para la conquista de tu milagro, para la conquista de lo que Dios quiere darte en este tiempo. Y vamos a orar, y yo creo que antes de orar te quiero compartir en esa parte de nuestra palabra que Dios nunca se queda con nada. Está en Hebreos, en el versículo 12, y dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula de los huesos, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y así es Dios, Él entra como no te imaginas. En su palabra encontramos aún esas cosas sobrenaturales para tu vida y para mi vida. Y vamos a orar. Papá Dios, en esta mañana, tarde o noche que estoy viendo este devocional, creo, Señor, y confieso que tu palabra es poderosa y que tú, Señor, estás transformando, y más allá de eso, creyendo que tú, Señor, estás cosechando, estás armando, estás sembrando ese milagro, esa conquista en mi vida. Pero yo tengo que dar también pasos de fe y creyendo que tú hablas y que aún haces cosas sobrenaturales. Y como decía ese versículo, tú penetras hasta los huesos, penetras hasta cualquier y lo más profundo de nuestras vidas y haces cosas sobrenaturales. Y así lo creo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Que tengas una excelente semana.